Familia, ha sido un placer haber estado durante todo este proceso. Daniel, ha sido interesante, los fuera de cámara, los fuera de micrófonos. Marco, gracias por acompañarnos. Sé que Ha sido un lo digo ahora placer, ha porque sido se un nos va placer. luego al final, por Sí. la premura de este estudio que no tiene ningún desperdicio. Sí. Quiero agradecer de manera especial a Vida y Ratia que nos invita a transmitir este mensaje y seguramente lo diremos al final, pero te recordamos estar conectados. Continuamos el próximo periodo con nuevos ponentes. Será Sí. interesante porque esas experiencias propias, cómo lo ves, cuál es tu mente, cómo el mensaje se diversifica, pero la verdad nos lleva al camino, la verdad y la vida que es Sí. Cristo Jesús. Así que familia, de antemano, muchas gracias. Llegamos al final de nuestro estudio del libro de Marcos. Yo me voy con tristeza porque, con nostalgia. No es tristeza, es nostalgia porque es uno de los libros que más me gustan de la Biblia. Y el Señor resucitado es la última lección, como terminaría la historia para aquellos discípulos, para aquellos que contemplaron y para nosotros. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Así que vamos a leer el texto. Marcos, tú y Marco, por Sí. favor, y tú, Daniela, nos haces una oración para Sí. introducirnos en Sí. este. Bien. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Así es. Vamos a orar. Oremos, sí. Vamos a ver que hay muchas cosas interesantes. Sí, querido Padre que estás en los cielos, bendito y sea tu nombre, alabado seas tu Señor, por tu amor y misericordia, por habernos traído hasta este día, Señor. Estamos en la lección número 13. Hay tantas lecciones aquí, Señor, que queremos recalcar y compartir con nuestros oyentes. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y que nos ponga esas palabras preciosas de esperanza, de seguridad, de que tú, Señor, un día volverás. No estamos solos, Señor. Confiamos en ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. 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 Quiero hacer la introducción con el texto que habéis leído, volver a él. Creo que nos habla claramente, pero él les dijo, no se asusten ustedes. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, que fue crucificado? Pues os comento, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto, y cuando miraron, las vendas estaban dobladas. El orden del Señor finalizado. Sí. Y aunque decimos esto de esta manera, el Señor hasta el último momento pudo haber tirado las vendas, algo aquí, se Pero terminó el periodo, pero ordenó sus vendas y nos enseña que en la ley del cielo y de la tierra, el orden en nuestra vida es muy importante. Y así como Jesús trazó este proyecto, el orden de los acontecimientos, como Marcos nos lo ha narrado, nos deja en nuestra mente la gran esperanza de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y vamos a mirarlo a través de esta lección, porque hay muchas dudas que se van a despejar. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y si esto fue teatro? ¿Y si Jesús no murió? ¿Y si esto fue un cuento de los discípulos que querían tener adeptos porque se sintieron fracasados? Pues vamos a ver a través de la Biblia. Y que ella sea la que ella nos diga o nos transmita el mensaje de parte de Dios para nosotros. Así como el Salmo 22, la semana pasada, nos da esa esencia, pues cuanto más a nosotros. Dime, mira aquí en la Marco. introducción, ¿Sí? nos dice, la crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos. Sí. Mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también que temían por su propia vida. Ahí estaba la clave. O sea, Sí. la persecución era recia hacia la iglesia, no solamente a sus discípulos, y lo vemos en Pedro, que niega al Señor, ¿no? Sí. Tuvieron temor real, sí. O sea, yo no quiero morir, es que ¿quién quiere morir? Nadie. por muy malitos. Alguno dirá, sí, yo sí ya me quiero desaparecer de este mundo. ¿Qué fin de semana más negro. Triste. Pero por el concepto que tenían de Mesías. Es que el asunto era que hasta allí no se enteraron, porque hasta ahí esperaron que el Señor pero bien. Se revelara como pero ese luego capitán, al final ¿no? Habían matado a su maestro, habían matado al rabí. Sus esperanzas. A ver, en esta vida, en esta sociedad, un trabajo que estás 3 años a tiempo completo te marca la vida. Ellos habían dejado todo. Todo. ¿Y ahora? Incluso si, como hemos dicho en alguna de estas semanas, si no hubiera resucitado todo sería... No tendría sentido. Si esto hubiera sucedido, que no podía haber sucedido porque los planes de Dios son perfectos,
su vida con Cristo les había marcado para toda su vida. Es correcto. Pero es curioso cómo dijeron, había dicho que va a resucitar, poned guardias, poned una piedra, pero los discípulos no se acordaban que iba. Se acordaban ¿sí? todos. Sí, pero los discípulos no se enteraban de nada. ¿Cómo se debían de sentir? Yeah. El corazón hecho a una arruga. Sí, sí. Desilusionados. Y con remordimiento, porque chasqueados. Porque acompañadme y me quedé dormido. Me dijo acompañarme y me quedé dormido. Cuando más me necesitaba. Pero ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo? Duro, Marcos. Yo creo que esto nos emociona, inclusive. Sí. Ese mensaje en profundidad, esa pregunta que tú haces. Pero bueno, a pesar de todo ese sufrimiento, no era vano. Era claro, Jesús en todos los evangelios, por varias veces es, y resucitaré. Mira, tengo que ir y moriré y al tercer día resucitaré. Sí. Pero yo digo, ¿morir? ¿De qué está hablando? Algo del Señor tendrá hambre, se le ha ido el santo al cielo, ¿no? De alguna manera su mente no está conectada. Pero Jesús siempre tratándoles de decir, y no se dieron cuenta hasta que esto sucede. Es tanto que cuando las mujeres van a la tumba, entre ellas la madre, para ungir el cuerpo, porque era primer día de la semana, que eso lo estudiaremos durante la semana, llegan allí y entonces se encuentran al chico. Dice, uno de los ángeles estaba allí, movido toda esta situación, y se encuentra. Y regocijo en la resurrección, porque así como se sintieron, ahora, ¡qué alegría! ¡Qué alegría, sí! Pero también no se lo creían, es que era que no se lo creían. Mira qué interesante, Marcos 15, y vamos a leer este texto, 15:42. Y el 16:6, me parece que es interesante. Voy a leer el 16:6, dice, pero él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Y el regocijo de la resurrección también es otra explosión. Como fue defraudante su muerte, igualmente no lo creemos. Y lo vamos a ver más adelante con uno de los discípulos que fue Tomás, que dice, oye, yo hasta que no ver no creer, ¿no? Y decimos, tengo que ser como Santo Tomás, ver, no, pero es que esta era la mentalidad de todos los discípulos. Sí. Mira lo interesante, cosas, dice, y vueltas prepararon a la más. Y aquí hay un tema que tenemos que tocar. Sí. Jesús muere, tipo, el día de la preparación, que era viernes. Eso es importante, y yo creo que todos los grupos cristianos así lo sostienen. Sí. Y ellas se van, pero les llega la puesta del sol, que para ellos es el comienzo del día sábado. Y lo respetan. Fue sepultado antes. Correcto, antes de la puesta del sol. Entonces ya se van para la casa a preparar, pero cuando ven, dice, ya no hay tiempo. Así que se fueron a descansar. Se fueron a descansar el sábado, como de costumbre. Lucas lo relata muy bien en los capítulos finales de la resurrección de Cristo. Dice, y se vueltas aparejaron huellas y ungüentos, y reposaron conforme a la costumbre. Así que qué importante para aquellos que dicen, oye, ¿tú crees en la Virgen María? Pues yo sí creo firmemente. Y guardamos el día de la Virgen María. ¿Y qué hizo María? O sea, no era el domingo, era el sábado el día. Descansa, y el primer día de la semana, que no es lunes, primer día de la semana, muy de la mañana, vienen. Y cuando llegan se encuentran con esta situación de regocijo de la resurrección. Eso habría que dejarlo muy claro, porque ese antecedente nos marca que el sábado es el día de reposo. Y Jesús duerme, que la muerte es un soñar, se levanta, no es que estaba dormido, estaba muerto, pero es un sueño para Jesús en la esperanza de aquellos que esperamos ver a aquellos que fueron en Cristo Jesús, nuestras familiares, los que se fueron. O sea, esto será impresionante, porque el Señor lo levantará cuando regrese por segunda vez. Ahora, no sé si hay algún dato sobre esta lección que creo que es... Sobre el tema de... hemos comentado fuera de cámaras. Hay 8 menciones en el Nuevo Testamento. Muy interesante ese dato, Daniela. Sí. Sobre el primer día de la semana. ¿Vale? Viene después del día de descanso sabático, es el domingo, ¿verdad? Cuando... Y ninguna de ellas tiene que ver... No tiene nada que ver con lo que se dice la memoria de Cristo. Sí, porque dice, en el segundo siglo es cuando el cristianismo considera significativo el hecho de que Jesús resucitó el domingo, pero hasta entonces no. O sea, no quiere decir que había un edicto ni nada, porque es hasta el 321 como una ley de emperador. Marcos sí que lo comentó antes. Sí, que era estamos hablando del siglo segundo, o sea... Siglo segundo, hablamos... Sí, pero fue un cambio político. Un cambio político, Un cambio político, fue una fusión. No podemos seguir persiguiendo a los cristianos. Estamos debilitando nuestras defensas en el norte del imperio. Mira, nos vamos a fusionar, ya somos todos cristianos, pero como toda fusión... Trae sus... Me aceptas con esto, me aceptas con aquello. Pero esto ya estaba escrito en Daniel 7:25. Sí, correcto. Sí. Pensarán en cambiarán los tiempos de la ley. Es el mandamiento de Dios. Cambiaron el sábado por el domingo para que los adoradores
romanos de los que venían dioses, de los dioses romanos al dios del sol, que ¿no? adoraban al sol, Correcto. lo adoraban en domingo, todavía hoy en inglés Sunday, día del sol, sí. para que esa fusión para los escépticos no fuera traumática. Correcto. Sí. Y dejaron todos los dioses romanos, les pusieron nombres de mártires cristianos. Sí. Y los tenemos allí y se adoran. Las Incluso antiguas la Virgen- basílicas. La Virgen María Sí. no era una diosa romana. Los romanos la heredaron de los griegos y los griegos de los egipcios. Y podemos Y luego retroceder más atrás. Lo heredó Sí, sí. la Iglesia Católica, Sí, sí. ¿no? O sea que esto es el resultado de una fusión. Lo que sucede que a partir de ahí, de esta fusión, nació el papado y 100 años después, esto había que darle cuerpo. Claro. O sea, el domingo, no podemos dejar el domingo ahí como un cambio político. Pues vamos a hacer que como Jesús resucitó en domingo, nos vamos a basar en eso para que el domingo sea el Y día que de reposo. y que Y desde vamos a Constantino ver- también venía, porque Sí. Constantino también lo que hace es con su cruz en Sí. su última batalla, una de sus batallas, con esta cruz vencerás, él se sueña esto y dice, pues oye, cambiamos esto, y es la iglesia cuando impone o no impone, propone y así lo ejecuta, diciendo, hemos cambiado la santidad del sábado al domingo, porque Cristo resucitó y hay fiesta, pero realmente no tiene nada que ver, porque lo leíamos en Colosenses como texto Sí, sí, interesante, sí, en de que Colosenses. no hay una conexión del memorial de Jesús con relación al domingo. Sí, porque hay que ver qué es lo que Sino dice hay la que ver palabra de Dios. Y léelo, Sí, por favor, sí. léelo, porque aunque vamos Eh, avanzando, Colosenses 2:10, que creo que es el texto Del que 10 vamos a al tocar, 12. al 12. Vamos a Dice leerlo. así: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y Correcto. potestad. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesús. Muy bien, avanzamos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, Correcto. sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora viene Es en Cristo que somos despojados. Muy bien. despojados. Y ahora el 12 es muy importante. Esa es la clave. Con él fuisteis sepultados. Con él fuisteis sepultados en el Cuando nos bautismo. bautizamos, aceptamos la muerte de Cristo en nuestra vida, y es curioso, porque cuando estás debajo del agua no respiras. ¿Qué Sí. es la muerte si no es no poder respirar? Ya no tienes noción. Hundes y por eso sumersión no es Sí. se sumerge el cuerpo, perdón, y no es por aspersión el bautismo. Está hablando de Efectivamente, sí. bautismo, que significa eso, baptizo, que significa hundir, ¿no? Colocar Sí, debajo del sí, agua. sí. Vale. Dice en el 12 así: con él fuisteis sepultados en el bautismo y en Correcto. él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de O sea, los que no muertos. es en el domingo, No porque tiene a nada veces que ver. nada, el memorial no nos empata con el domingo, sino que nos empata con O sea, hay que preguntarse, ¿qué es lo que bautismo. dice la palabra de Dios con respecto al día cuando Jesús resucitó? No tiene nada que ver con el día de descanso. Ujú. Pero sí que siempre que se nombra la resurrección se nombra el bautismo. Vale. Tiene relación con el bautismo. La conexión de los textos bíblicos en el Nuevo Testamento tiene relación de la resurrección al bautismo. Por eso dice, porque sois muertos en la muerte de Cristo para resurrección de vuestros pecados. Y ahora no solo, estamos seguros de nuestra resurrección, porque Correcto. claro, es una promesa, pero tenemos seguridad. Se nos recalca, es una promesa. Sí. Y el bautismo, dice Marcos 16:16, que creo que es el final de uno de los temas interesantes también. Marcos 16:16, que es el libro que estamos estudiando, dice, el que crea, ¿en quién? En la muerte de Jesús, en la forma como vio Jesús, en el ministerio de Jesús, y sea bautizado, será salvo. Pero Sí. el que no crea, será condenado. O sea, es importante el bautismo en cuanto yo decido aceptar la muerte de Jesús Sí, muy importante. por mí. Sí. Y aunque es un Así es. símbolo en el agua, es resurrección. Cuando muero, por eso es morir debajo del agua, Sí, sí. en la tumba líquida, y salgo a resurrección. Hay un Familia, antes el y después. bautismo no es el final del camino, es el comienzo El del comienzo. bautismo, y quisiera dejarlo aquí. Ahora, aparece el ángel, la piedra quitada, el tiempo se nos va, y por eso Sí. esto tiene tanta riqueza, la piedra fue quitada, y es el ángel que aparece, ¿no? Y es tremendo, dice, la historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentados también en 1 Corintios 15, donde también nos habla del tema. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó y fue Visto. visto. O sea que tanta gente no podría ser un complot solamente porque eran seguidores de Jesús. Dice a 500 a la vez, más de 500 que lo vieron. Y Sí. tú decías algo interesante, porque cuando el ángel aparece, la resurrección no solamente fue de Jesús,
Él lleva unas primicias personas. al cielo. Sí. Y decíamos, ¿y quiénes son? Y a veces nos hacemos cábala aquí en la versión según Alexander, ¿no? Yo decía, oye, ¿no estaría Juan el Bautista allí? Yo siempre me pregunto, ¿no? Sí, eso es lo que entra en la parte de bibliaficción. Pero bueno, ¿quién piensas tú que podría haber resucitado juntamente con Jesús? Juan el Bautista. Algunos decían, no, María, por eso ya subió al cielo con el Señor. Dije, Daniel, María estaba Daniel, viva. sí. María estaba entre los que llegaron a la tumba a buscar, o sea que no la pudo haber resucitado. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer que en Dios como el creador, y esto es importante porque nos conecta con el sábado y la idea de la resurrección. Un milagro llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra ciertamente tiene el poder, si así decide, de resucitar a Jesús. Así que Pero que aquí todo lo puede, el ¿no? enemigo no descansa. No descansa. Va y mete ahí codazos diciendo, ¿no?, que han hurtado al cuerpo de Hurtaron Cristo. el cuerpo, pero Vamos a ver ¿de dónde si sale? ¿De dónde sale este tema? Las mujeres en el sepulcro, ¿de dónde sale el tema? Desde el comienzo del Evangelio el lector sabe que Jesús es el Mesías. Pero el texto, la primera persona, no endemoniada, que lo reconoce como, ¿verdad?, que se narra, es el Hijo de Dios o reconoce. Pedro. ¿Vale? Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando esta circunstancia. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. No lo tenían claro. Mientras caminaban, relataban las obras. Qué bueno fue Jesús, qué cuánta bondad hizo. Pero ellos no iban pensando en volver a ver a Jesús. Pero el Señor les había dicho de consuelo, pero no recordaban sus palabras. Os volveré a ver. ¿Dónde lo dice? Juan 16:22. Lo recoge allí y en otros textos. Yo volveré a verlos, no se preocupen. Pero me llama la atención en qué estaban ellas meditando. Mucho más positiva que los discípulos. ¿Sí? No, estarían pensando en la resurrección, lo mismo que les pasaba a las hermanas de Lázaro. Pero eran positivas. Claro, sí, le veremos a nuestro hermano, pero allá cuando vuelvas por segunda vez, pero ahora no vas a resucitar, claro, y esto es la misma percepción, es interesante. Como habíamos dicho antes, que había 500 a la vez lo habían visto. Eso está en 1 Corintios 15:6, a más de 500. Pero otro punto que explica sobre el surgimiento de la iglesia cristiana, lo habíamos hablado antes también sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo es que unas personas defienden una mentira si es que hurtaron? Y dan su vida, o sea, yo la puedo defender, pero ya dar mi vida... Pero ya dar mi vida ya es demasiado, y todos, ¿no? Dice, morir por una mentira. Pero eso es una evidencia poderosa de su resurrección, porque nadie haría eso. Nadie en su sano juicio moriría por una mentira. ¿Cuánto fue perseguido el apóstol Pablo? ¿Cuánto fue arrastrado, azotado, en penurias? Pero todo lo hago por el amor a la cruz de Cristo. Y Él es el que se atreve a decir, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. O sea, no tendría, pero ¿por qué estoy yo aquí parado? ¿Tú crees que me va a dejar azotar porque fue un cuento que tengo que sostener? Además, Él no fue de los discípulos que caminó con Jesús, lo digo en cuanto no fue de los 12. Pero después cuando ve y se le aparece y Él ve, ¿por qué me persigues? Sabe que Jesús había dado su vida. Ahora, hay antecedentes muy interesantes en la Biblia de este hombre maravilloso, como dice algún autor que no pertenecía pues al cristianismo, dice, si se le puede llamar hombre, o sea, de Jesús cuando habla de él, es que esto era diferente, ¿no? Y verdaderamente dice aquel hombre que lo crucifica allí, que es parte, el centurión, verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que las mujeres en el sepulcro vuelven y dice, desde el comienzo del Evangelio el lector sabe que Jesús es el Mesías. O sea, el que había de venir, huyen del sepulcro cuando el ángel les habla y salen corriendo. Y la primera mujer que va y da el mensaje a los discípulos es María, la que vio a Jesús. Y a veces recordamos por los detalles feos. ¿Quién fue María Magdalena? Una prostituta. Pero ¿por qué no decimos la primera misionera? Nos quedamos con la primera misionera en ir a predicar la resurrección de Cristo. Fue María. Y los discípulos, esta embustera, ¿qué vas a ver? Esta pobre que ha vivido una vida, lo va aquí a meter. Mentira. Dice que si este relato fuera falso, no pondría una mujer, porque despreciaban a las mujeres. Con más razón uno cree que es real, porque no se le ocurría poner a una mujer. Ahora, vemos que van y aparecen los soldados después de que resucitan. El decir que se han dormido es la pena de muerte. Ellos no durmieron, ellos quedaron desmayados. O sea, esto es importante. Y cuando van y cuentan esta historia, mira, dice que los compraron. O sea, les daban dinero para que dijeran lo contrario, que los discípulos habían venido y no habían robado. Pero esto era sentencia para ellos cuando eran guardias. Un soldado romano que se dormía, moría. Y luego hay otro punto. Los soldados sabían perfectamente cómo crucificar, cómo eran las sentencias y cómo era el mismo proceso. Ellos sabían cómo acabar con la vida de un prisionero. Estamos hablando que no es que sea alguien que yo conozco y lo voy a defender, que eran enemigos
Vamos. Ahora, la aparición a María y a otras. Casi todo Marcos 16, del 9 al 20. Marcos recoge, tiene paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo se puede hacer la palabra de Dios tan linda? ¿Cómo por acá me habla David en el Salmo? Y sabemos que es un Salmo de David. Los rollos de Qumran y muchos libros nos traen a colación de que estos libros existen. Y ahora, ¿cómo conecta esto con los evangelios? O sea, ¿cómo tiene su...? Y esto está escrito antes del siglo de encontrar los de Qumran. O sea que, ¿cómo conecta una cosa con otra? Cuando son autores de años y diferentes. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena. Juan 20, 11 al 18. Otras mujeres también lo vieron. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado, y lo que tú decías, son mujeres. ¿Por qué provenía de una mujer? Habría como que esto tiene chisme, ¿no? Esto como que no es creíble. Y no era así. Era tanta la vehemencia que Jesús ahora aparece. Sí. Y entonces está en el aposento, les da un mensaje interesante y el tema dice, y aquí hay una pregunta, ¿cómo podemos protegernos? Y esta pregunta es importante, de caer en la trampa espiritual de la duda, la incredulidad. ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? O sea, cuando yo dejo que hayan dudas, los pájaros pueden volar en mi cabeza, pero que hagan nido, no. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Y muchas veces dejamos que vuelen, y si esto no es así, cuando la evidencia de Dios, el único libro, usted puede leer muchos libros, pero transformadores, solo la Biblia. Vida, solamente la palabra de Dios. Y lo hagan grandes hombres de la historia. Y esta historia se corrobora cuando vemos tantos milagros en la vida de aquellos que siguen a Jesús. Qué mala transformación, Marco, ¿qué éramos? Y no es que seamos mejores personas, sino lo que el Señor ha hecho en nuestro día. El asunto es que... Sí, dilo, Marco. No, ¿qué participación tenemos nosotros en todo esto? ¿De qué sirve conocerlo? ¿De qué sirve saber todo este asunto? Porque hoy en día el cristianismo no cuestiona la Biblia. Ni una gran parte de la humanidad cuestiona la Biblia. El siglo XXI se ha encargado de poner luz sobre los últimos 50 años del siglo XX que decían que no existía, que era un libro de cuentos, ¿no? La gente yo creo que no duda de Dios y que no duda de Jesús. Pero nosotros realmente transmitimos el mensaje que hemos aceptado. La seguridad. Tú mira lo que le pasó a Gandhi. Gandhi vio que Jesús era un ser excepcional, que era Dios. Y como dijo, no sé el texto cómo lo dijo textualmente, pero yo sería cristiano si viera que los cristianos reflejan el amor de Dios. Algunos dijeron que era el opio del pueblo, ¿no? Y mientras eso él dice, y le preguntó a alguien que si él era cristiano, ¿por qué no era cristiano si se parecía tanto a sus enseñanzas de Cristo? Dijo, no soy cristiano por culpa de los cristianos. Claro. Y aquí viene la cualidad, ¿no? En palabras parafraseando, tal vez no es exactamente lo que queremos decir, pero esa es la transmisión de él. Ahora, ¿cuánta gente dice, yo si fuese cristiano, yo no soy cristiano por... Pero realmente es, y hay mucha gente que tiene el concepto de lo que es un buen cristiano. Si lo tienes, comienza. Es la gente que necesitamos dentro de la iglesia, gente que tenga el concepto claro. Yeah. Tal vez los que somos torpes y tal vez somos mediocres. Puede ser la palabra, pero mirad, el Señor por eso, una vez conociendo este mensaje, la razón de conocerlo es vayan por todo el mundo y prediquen. Sí. ¿Qué debemos de predicar? Yo no predico a un Jesús que está, perdonarme, con respeto a todo, en un crucifijo que se ve a veces detestable la imagen, lo digo en el sentido de ahí que es lo que llama el nazareno, ¿no? Yo me imagino a ese Señor renovado, resucitado, vuelto, y que lo quiero volver a ver. Sí. Porque si sus obras fueron tan maravillosas, yo espero esa segunda venida de Jesús. Pronto regresará. Pero Marco, nada de esto tiene razón. Si como hijos de Dios, conociendo esta realidad, nos quedamos callados. Los discípulos no lo estuvieron. Si las piedras, si vosotros no habláis, las piedras hablarán. Y están hablando, muchas piedras están hablando. Tal vez de una manera tergiversada o con ironía, pero el mensaje está llegando. Estamos en un momento, además, porque hace años el ser distinto te ponía en el ojo de mira. Correcto. Pero estamos en un momento que el ser distinto, hay una parte de la sociedad que lo valora. Yeah. Entonces, yo soy cristiano, eres distinto, te valoran. Digo, ser cristiano, o soy gay, o soy distinto. Uh-huh. La gente te ve como alguien valiente, no comparten tus ideas, pero te ven con alguien
como que es alguien capaz de valente, salir que expresas lo que tienes en tu ideología, corazón. ¿no? Sí. Y eso da pie también a la gente a estar más abiertos. Vamos a ver qué cree esta gente, por curiosidad. Porque no tenemos un registro exacto de Google, pero cuando tú a alguien le dices adventista, te dice advent qué. Es verdad. Cuando deja de estar contigo, se pone a investigar. Esas son las piedras. Cuando no hablamos nosotros, hablarán las piedras. Es verdad. Sí. Mal o bien, porque siempre van a hablar alguna cosa. No, pero Sí. adventista. Sí. Y te explicarán. ¿Y qué cree esta gente? ¿Y en qué se basa? Quiero, Marco, por terminar ya y despedirnos de este encantador público que ha estado con nosotros, que recibe esos saludos de cariño, que uno siente que, oye, queremos transmitir un mensaje y que comparten, ¿no? Y otros que no comparten, pues a veces admiran también. Oye, yo quisiera tener esa fe que tú tienes, yo no creo como tú, pero quiero decirte que el que se acerca a Dios, el pan que se echa sobre las aguas, no volverá al vacío. La palabra de Dios volverá siempre a Él, Sí. como Él quiere. La palabra de Dios no va vacía. Y quiero dejarlos con esta última palabra del libro de Marcos y cómo cierra él. Y el Señor, después que les habló de darles ese informe, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Yes. Qué lindo es predicar el evangelio y ver evidencias de alguien que su vida está destruida y que el Señor lo ha transformado, no por mí, sino por que el Evangelio tiene poder. Y la palabra clave de todo este Evangelio es dinamis, de donde viene dinamita en griego. Es una palabra fuerte. La explosión del mensaje de Cristo en la cruz del Calvario nos dio luz a un mundo en oscuridad. Queridos amigos y hermanos que han estado conectados durante todo este trimestre, nos queda en nuestro corazón agradecimiento, porque sé que sacas el tiempo para estudiar. Habrán conceptos que tal vez no los tengamos todos aquí por el tiempo, pero te pedimos el favor que en oración te acerques al libro de Marcos. Encontrarás el camino, la verdad y la vida, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Dani, por tu tiempo. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Muchas gracias. Y a toda la producción que está detrás de nosotros para que estos videos lleguen a través de tu dispositivo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar. Y te digo algo. Pronto nos veremos con el Señor, venir en las nubes y diremos, bien, Él dirá a nosotros, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y diremos nosotros, aquí están tus hijos, te hemos esperado, y tú nos salvarás. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús, Amén. deseo de ti, deseo y prosperidad. Amén. Amén.